Entre los reels de Instagramers con PTSD en los chiringos de Dubái y los vídeos con explosiones por todo Oriente Próximo, podemos confirmar el comienzo de la guerra en Irán. New tonight, war in Iran. The U.S. military has released new video showing targets being hit in Iran. Y si bien el conflicto no fue ninguna sorpresa, el alcance del mismo fue del todo inesperado, con drones sacudiendo áreas de Emiratos Árabes Unidos e incluso alcanzando la isla de Chipre. Sin embargo, lo que en esta casa sorprendió más fue sin duda que Bitcoin no se hundió. Bueno, no solo que no cayera, sino que llegó a subir un 8% en los 2 días posteriores al ataque, algo increíble si atendemos a los precedentes. Around 2 o'clock in the morning, early Sunday morning, we saw the Israeli air defenses in action over this city as the Iranian drones and missiles were approaching this country. El 13 de abril de 2024, Irán envió más de 300 proyectiles y drones hacia Israel, que fueron casi totalmente repelidos. El anuncio del ataque causó una caída instantánea del precio de Bitcoin de un 10%. Días después se producía la respuesta de Israel y Bitcoin caía otro 6%, cerrando por debajo de los $60.000. El miedo a la escalada del conflicto afectó al precio de Bitcoin en línea con lo que ha ocurrido una y otra vez. Y es que en cada ocasión que se acrecienta la incertidumbre geopolítica, Bitcoin cae. Por esto, a día de hoy nadie considera que el activo sea un resguardo en momentos de riesgo y desconcierto. El oro es quien cumple esta función, si bien en esta ocasión no hizo nada, quedando prácticamente plano 48 horas después del inicio de las hostilidades tras haber subido inicialmente. Y estos movimientos, vistos en conjunto, arrojan una lectura paradójica que merece nuestra atención. ¿Qué está poniendo en precio el mercado con la subida de Bitcoin y la bajada del oro en medio de un conflicto armado de esta magnitud? Dos tesis, en apariencia contradictorias, explicarían la situación. La primera, el mayor gasto público. Si el conflicto no se acaba en 2 tardes, como se logró intervenir en Venezuela, crece la obligación de Estados Unidos de incrementar el gasto en defensa para mantener una ofensiva iniciada por ellos. Como hemos visto otras veces, si se descontrola el gasto, se promueve la liquidez, el elemento que más correlacionado está con el rendimiento de Bitcoin. Esta hipótesis es clara, es el argumento que históricamente se ofrece para explicar las subidas de Bitcoin. Algunos analistas como Arthur Hayes, que encuentran que cualquier excusa es buena para imprimir dólares, ya confían en que esta sea la razón detrás del buen hacer de Bitcoin estos días. La segunda hipótesis que se propone es la del control. Y es que el ataque a Irán y la rapidez con la que se eliminó al líder supremo y parte de la cúpula de mando invita a pensar que Estados Unidos podría pronto incrementar aún más el control sobre el teatro internacional, lo que, como luego veremos, sería negativo para el oro y positivo para Bitcoin. Ambas opciones, ambas tesis, son excluyentes. La primera se asienta en la pérdida del control fiscal por parte de Estados Unidos y la segunda, la toma de control de la situación por parte de Estados Unidos a todos los niveles. Como veremos, esta segunda es particularmente interesante, pues explicaría no solo la subida de Bitcoin a resultas del nuevo conflicto en Irán, sino también el último ciclo alcista del oro. Así que, ¿es el precio de Bitcoin un proxy del crecimiento de Estados Unidos? Pues dale like si tú también llevas mejor los traumas tomando margaritas en la playa y veamos esto. El oro ha sido la mejor inversión de los últimos 3 años, acompañado por la plata en los últimos 12 meses. Ahora, si bien el oro lleva en un mercado alcista desde 2020, no despegó de verdad hasta 2024. Y esta es una observación importante, ya que en 2024 hay 2 factores que no encontramos en la economía por ningún sitio. Por una parte, no descubrimos en ella el anuncio de una confiscación de dólares y por otra, tampoco observamos una inflación importante. Esto es relevante porque la utilidad del oro como instrumento de ahorro difícilmente confiscable y devaluable son los 2 motivos principales que se comparten para explicar su valor. En 2022, a raíz de la invasión rusa a Ucrania, Occidente planteó un nutrido número de sanciones a Rusia, entre las que se encontraba la confiscación de hasta $300.000 millones en activos que tenían en sus reservas. Este movimiento por parte de Estados Unidos podría haber inspirado el apetito por deshacerse de reservas en dólares y aumentar el ahorro en oro para escapar a este riesgo. Sin embargo, aunque este factor haya podido ser influyente en el crecimiento del oro en las reservas de bancos centrales, no vemos un efecto inmediato entre las sanciones y la subida fuerte del oro, pues pasaron 2 años, lo que difícilmente permite hablar de causalidad.
Por otra parte, la inflación, motivo generalmente aceptado para explicar el atractivo del oro, tampoco se presta a ofrecer una causalidad aparente. A finales de 2025 se puso de moda la ya famosa debasement trade, la operación de evaluación, que comprendía la salida de inversores hacia el oro y luego también hacia la plata, buscando un depósito de valor a medida que las finanzas públicas se deterioran y aumenta el riesgo de la devaluación del dinero para satisfacer la deuda. No obstante, la debasement trade llegó también algo tarde, pues la inflación hizo máximos entre 2022 y 2023. Si el mundo estaba comprando protección contra la devaluación al irse al oro, pareciera que tardaron 2 años en encontrarlo, pues de nuevo el oro no despegó hasta 2024. Robin Brooks, estratega jefe de divisas para Goldman Sachs, apuntó al comienzo mismo del conflicto en Irán que la plata ya estaba un 31% arriba en el año, el oro un 22% y otros metales más de un 10%. Como la debasement trade va de riesgo político, decía Robin, estos activos subirán aún más en la guerra, si bien hemos visto justo lo contrario. Así que si el riesgo de confiscación no explica el inicio del rally del oro, ni tampoco el peligro de devaluación en la moneda, ¿qué puede ser? En un artículo publicado por el analista Noah Smith comparte todas las razones de forma bastante exhaustiva detrás del éxito reciente del oro. En él afirma que realmente no sabemos qué causó el despegue del metal en ese momento preciso. Solo sabemos que un grupo de bancos centrales empezó a comprarlo. Quizás ellos sabían algo que nosotros no. Argumenta que lo que pudo causar este recelo en los banqueros centrales pudo ser la llegada de Trump, quien, a su vuelta, dice Noah, empezó a hacer cosas impredecibles, aranceles elevados, amenazas de invadir Groenlandia, cuestionamientos a la independencia de la Reserva Federal, déficits enormes y así sucesivamente. Muchos inversores en todo el mundo, especialmente en Asia, comenzaron a comprar grandes cantidades de oro. Concretamente, como dice un artículo del The Economist, en los últimos años los bancos centrales de los mercados emergentes, liderados por China, impulsaron el rally del oro. Los inversores asiáticos están liderando el camino tanto a nivel institucional como a nivel particular. En los últimos 2 años, las tenencias de oro en ETFs con sede en Asia se han más que triplicado. Grandes fondos en Japón y Corea del Sur también han registrado aumentos significativos. Pero sigue habiendo un problema con esta idea de que Trump puede ser el causante de todo, pues Trump ganó las elecciones en noviembre del 24, mientras que el oro inició su rally alcista meses antes. ¿Podemos entonces encontrar un motivo que cuadre perfectamente con el alza del oro? Pues por esto la segunda tesis, la hipótesis del control, podría ser clave. Pero antes de verlo, la clave originalmente era una llave, pero esa palabra pronto evolucionó hasta referirse a algo más abstracto, lo que permite abrir desde cerraduras hasta secretos. Idealmente deberías tener tantas claves como secretos, pero no hay forma humana de recordar tantas. Por eso deberías probar ProtonPass, un servicio que permite crear y usar infinidad de claves sin necesidad de recordarlas. Proton es un servicio de código abierto y perfectamente encriptado que te permite manejar tus contraseñas, crear nuevas y recordarlas todas, de manera que no tengas que temer nunca jamás que alguien pueda acceder a todos tus datos si consigue descifrar una sola clave. Con ProtonPass podrás tener una diferente para cada secreto, para cada aplicación, para cada login, y es una necesidad en la vida conectada de hoy tener una de estas. Y hasta el día 13 de marzo tienes un 33% de descuento para nuevos usuarios, menor precio que los competidores, mayor oferta de servicios y de por vida. Mejora tu privacidad usando el enlace en la descripción o en el comentario fijado y lograr así una mejora importante en tu seguridad con apenas esfuerzo. La primera tesis planteaba que Bitcoin podría haber respondido favorablemente al conflicto en Irán porque el mercado estaría descontando una mayor flexibilidad fiscal, esto es, un mayor gasto público por parte de Estados Unidos para sostener una guerra que puede tomar dimensiones considerables. La principal pega de esta hipótesis es que si esto es lo que espera el mercado, el oro debería haber respondido todavía mejor, pues es el activo favorito como refugio. Por tanto, esta tesis no alcanza a explicar por qué Bitcoin lo haría bien y el oro lo haría mal. Pero la segunda sí, la tesis del control. Noah Smith apunta a esta posibilidad muy de soslayo en su artículo. Cito: durante mucho tiempo, los defensores de Bitcoin, incluidos los maximalistas o maxis, que piensan que Bitcoin tomaría el control de todo el sistema financiero global,
Pequeño apunte, yo no diría que pensamos eso, solo que el resto de monedas son shitcoins, incluido el dólar. Argumentaron, continúa Noah, que la criptomoneda se había convertido en una forma de oro digital, cuya escasez natural y su independencia de los gobiernos nacionales ofrecían a los inversores un refugio seguro cuando las monedas fiat parecían inestables. Pero esa narrativa ha sufrido un fuerte golpe en los últimos meses. Cuando los inversores empezaron a perder la confianza en el dólar estadounidense, también vendieron Bitcoin, provocando una caída abrupta en su precio. Así, Bitcoin no ha mostrado un comportamiento similar al del oro en los últimos años, en cambio ha estado más correlacionado con el mercado bursátil de Estados Unidos. Esto probablemente nos dice algo sobre cómo los inversores piensan en el oro frente a Bitcoin, concluye Noah. Y es que probablemente consideran a Bitcoin como un activo que se beneficia del éxito de la economía estadounidense. Quizás porque cuando la economía de Estados Unidos va bien y los estadounidenses se sienten ricos, destinan parte de su dinero a Bitcoin. En cambio, siguen viendo el oro como algo que necesitas cuando las naciones en su conjunto lo están haciendo mal. En última instancia, los activos refugio son un juego de coordinación. La gente decide de forma colectiva qué activos comprar para protegerse del caos financiero internacional. Y hasta ahora siguen coordinándose en el oro, no en Bitcoin. Noah es analista financiero, no es criptobro ni nada parecido, y es curioso cómo a veces viendo las cosas desde fuera puedes tener una perspectiva más precisa. Pues esta observación que hace Noah me parece muy correcta y además sirve para reforzar la tesis del control que vengo apuntando. Y es que si Estados Unidos, con su ataque a Irán, lejos de perder el control sobre sus finanzas y sobre su destino en el marco internacional, estuviese logrando todo lo contrario, esto reforzaría su posición, lo que apuntaría al éxito previsible, potencial, futuro de la economía estadounidense y con ello a la apreciación potencial posible futura de Bitcoin. Y hay dos datos que sostienen esta hipótesis, el term premia y el ISM manufacturero. El term premia, o la prima por plazo, es la compensación extra que exigen los inversores por prestar dinero a largo plazo en lugar de a corto plazo. Esto es, si el riesgo de un país es mayor, la term premia será mayor. Como podemos ver en un gráfico, esta prima sobre los bonos de Estados Unidos sube justamente desde comienzos de 2024, coincidiendo perfectamente con el inicio del mercado alcista en el oro. Sin embargo, en los últimos días, esta tendencia alcista parece haberse roto e iniciado un movimiento en sentido contrario. Podemos sacar dos lecturas de esta prima o term premia. La primera, que ese mayor riesgo que el mercado percibía en la deuda de Estados Unidos justifica a la perfección el rally del oro. El alza del metal sigue punto por punto el movimiento alcista reciente en el term premia de Estados Unidos, indicando que más que el riesgo de devaluación, más que el riesgo de confiscación o más que el riesgo de Trump y sus cosas, lo que los inversores temían es que Estados Unidos hubiese perdido el control de su mercado de bonos. La segunda lectura que podemos hacer de este gráfico es que la situación ha cambiado desde febrero de 2026, momento en que ese riesgo extra empieza a decrecer, indicando que el mercado ve la situación fiscal de Estados Unidos con mejores ojos. Sí, Estados Unidos sigue muy endeudado y planea endeudarse más, pero los inversores no ven que esto sea un riesgo. Por eso el tipo de interés del bono de Estados Unidos a 10 años habría cotizado por debajo del 4% recientemente. Si la deuda de Estados Unidos deja de dar miedo, por tanto, entonces el oro podría perder parte de ese empuje. Pero, ¿qué hay de Bitcoin? ¿Por qué Bitcoin habría reaccionado tan bien al conflicto en Irán? Aquí entraría el segundo dato, el ISM manufacturero. Esta métrica sobre la salud industrial de Estados Unidos registró un dato del 52,4 en febrero, el segundo mes consecutivo que sale por encima de 50, tras varios meses por debajo de este valor. Y esta cifra confirma que la actividad industrial está creciendo, que está empezando a crecer consecutivamente en lugar de contraerse. Una observación relevante porque en 2017 y 2021 Bitcoin subió en paralelo a la expansión económica en Estados Unidos indicada precisamente por esos valores del ISM elevados. Es decir, Bitcoin podría haber respondido bien no al inicio del conflicto en Irán, sino a los buenos datos de crecimiento económico en Estados Unidos. Bajo esta tesis, si Estados Unidos despliega un mayor control interno, es decir, si mantiene unas finanzas más controladas, menos preocupantes, y también un mayor control externo, avanzando en Irán sin recibir presión de sus socios chinos ni rusos, podríamos ver un mayor crecimiento en su economía, un menor temor por el pago de su deuda y, relacionado con esto, un mayor precio en Bitcoin y quizás un menor precio en el oro. Veremos.
Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces recibes un mail. Y en la próxima creo que hablaremos de una cosa que pasó, sí, con lo de Anthropic y otro tema. Bueno, es sobre el poder, ejercer el poder y qué pasa con Bitcoin. Es un tema que está más filosófico que otra cosa, esperemos. Pero bueno, sí, lo trataremos en la newsletter, así que suscríbete si quieres leerte estos temas, y si no, pues no te suscribas, aunque bueno, hay muchos temas diferentes, o sea que te puedes suscribir igual. Y también te puedes comprar una Seedor. ¿Y qué es una Seedor? Porque una Seedor es una manera de almacenar tu frase semilla de forma que esté hiper mega segura. Es decir, una Seedor de estas es una frase semilla que tú grabas en metal que le puedes meter ahí fuego, que le da igual apretarlo, presionarlo, sentarte encima, no haces nada con ello. Así que lo que haces es, básicamente, cuando tienes una de estas, es guardarla de forma que sea impenetrable a cualquier efecto de la naturaleza. Le puede caer un misil que también aguanta seguramente. Así que si quieres guardar tu semilla de manera que resista cualquier cosa, y también si quieres hacer un buen regalo a un buen bitcoiner, pues esto de Seedor te iría muy bien. Así que cómprate una de estas o varias usando el código UPSB o usando el enlace que está más abajo. Y cerremos el todo regalando nacimiento en tal día como hoy de no otro que Antonio Vivaldi, quien, como sabéis, pues es compositor. Bueno, fue compositor, y entre sus obras destaca la de las 4 estaciones. Y justo antes he escuchado otra teoría sobre las estaciones, una promulgada por Benjamin Cowen, quien tiene un podcast también, y hablaba de que Bitcoin está subiendo ahora porque sube en marzo, en los años que hay elecciones de medio término. Este año hay elecciones de medio término y estamos en marzo, y por eso Bitcoin sube. Es la teoría de que Bitcoin sube por las estaciones, que a mí me parece un poco más floja, pero bueno, también la comparto por si acaso.